Desde su fundación, en 1987, TACOAR viene desarrollando y distribuyendo, para varios países, los más modernos sistemas automotores para vehículos, pequeños, medianos y pesados, brindando al mercado una amplia línea de productos como calibradores embarcados de neumáticos, climatizadoras, balanceo automático y permanente de neumáticos. El calibrador embarcado de neumáticos, TACOAR, tiene la finalidad de informar al conductor del vehículo cualquier anormalidad en el sistema de presurización de los neumáticos y mantener el sistema presurizado hasta que el mismo sea reparado. El aparato es de fácil instalación. Basta observar algunos cuidados. El primer paso es observar si el aparato es apropiado para el vehículo donde será instalado. Hacer en la bancada la regulación del cuadro de control TACOAR, regulando el manómetro 1 y 2 con la presión indicada por el fabricante de los neumáticos. La regulación del aire es hecho por medio de las válvulas y la regulación de la luz de aviso, LEDs rojo y timbre sonoro son hechos en el punto específico en el propio manómetro. Solo entonces se empieza la instalación, verificando la ubicación del equipo TACOAR en el tablero del camión, siempre utilizando las herramientas adecuadas. Se empieza el desmontaje del tablero del camión, siempre utilizando las herramientas adecuadas, para facilitar el pasaje adecuado de los tubos de nylon debidamente marcados. El tubo 1 para la red delantera, el tubo 2 para la red trasera y el tubo 3 para el aire primario. Cada tubo debe ser guiado hasta su lugar de instalación para después efectuar su corte. Estos tubos de nylon serán revestidos por una manguera de protección hasta la parte del tubo que pasa por el motor y en puntos de rozamiento. Solo entonces son atados con abrazaderas cinta y con la cabina alzada. Los tubos 2 y 3 son pasados dentro del chasis, siempre junto con el mazo de cables eléctricos. El tubo 3 lleva el aire primario de la válvula 4 o 6 vías que existen hoy en todos los vehículos nuevos. En vehículos antiguos, consultar la ingeniería de TACOAR. Para la instalación, saque el tapón número 24 de la válvula 4 o 6 vías y ponga la conexión de salida del aire directo, sin olvidar de poner el adhesivo trabarrosca que va a servir para trabar y sellar. El próximo paso es instalar la red delantera. Empiece haciendo los agujeros en la cabina para fijar la red. Después, inicie la red poniendo un T de red, fijándola con las abrazaderas cinta y con abrazaderas remache. En este caso, fijando el tubo con remaches en los agujeros ya hechos. Recordando siempre poner las mangueras de protección en el tubo, en los puntos donde tenga interferencia o rozamiento con la cabina, piezas y partes eléctricas de la misma. Enseguida se fija el soporte L, debajo de los guardabarros delanteros, y en ellos se fijan los cuadrados. Se concluye la red delantera, conectando los tubos a estos. Vamos ahora para la red trasera. Se agarra el tubo 2 fijándolo en el chasis, con las abrazaderas cinta junto con el mazo de cables eléctricos hasta el eje de la tracción. Cerca de la tracción se pone el T para bifurcar los dos rodados de la tracción. Luego se pone otro T para bifurcar el eje track. La fijación de los tubos debajo de la carrocería se hace con la abrazadera remache. Enseguida se pone en el lugar adecuado el soporte en la carrocería para recibir el cuadrado ideal para el tipo de la carrocería. La red trasera es concluida con la conexión de los tubos a los cuadrados. Recordamos que hay vehículos con guardabarros que basculan. Entonces, debemos poner el tubo con soporte cuadrado doble para guardabarros. Código 172C. El paso siguiente son las ruedas.
En las delanteras se retiran los capuchones de tuerca, alineadas con el pico del neumático. Ahí se quitan las tuercas. Se pone la masa, en este caso, modelo regla código 086, pero que puede ser de otros tipos de acuerdo con la rueda y cubos del vehículo, teniendo muchas veces la necesidad de perforar la masa para la colocación de tornillo adaptador. Para perforar bridas son utilizadas plantillas tacoar con la respectiva tabla que determina cuál es la plantilla, cuántos números de agujeros y la broca necesaria. Enseguida se debe enroscar el rotor en la masa, poniendo el pico de salida en dirección al pico de inflado del neumático, fijando la contratuerca y colocando en el otro pico del rotor una tapa para sellar. En el pico del neumático se quita la tapa y la válvula del pico para que sea colocada la válvula de retención. El tubo debe ser conectado al pico del rotor y en la válvula de retención instalada en el pico del neumático, poniendo también la manguera de protección. Para economía de tubo, utilizar retal en las conexiones rotores y picos de neumático. Se efectúa el montaje del conjunto, taza, resortes y caño, ya colocando el tubo de nylon en el conjunto. Enseguida se conecta el tubo de nylon en el cuadrado, o el respectivo enganche, cuando sea el caso, cabinas que basculan, y al pico del eje del rotor, midiendo y cortando el tubo de nylon conforme presentado, colocando enseguida la tuerca multiuso, conectando el tubo de nylon del conjunto taza, resortes y caño al rotor. Luego se coloca la taza en la punta del eje del rotor, fijándola con una tuerca. Finalizando, se coloca el acabamiento de la taza. En las ruedas traseras, el procedimiento es el siguiente. En la rueda tracción, se empieza retirando las respectivas tuercas del cubo para la fijación de la masa, que puede ser de diversos tipos de acuerdo con la rueda y cubos del vehículo, siendo que muchas veces se debe perforar la masa para la colocación de tornillo adaptador, también adecuados para los diversos tipos de cubos de rueda. Enseguida se debe enroscar el rotor en dirección a los picos de inflado de los dos neumáticos. En el pico del neumático se saca la tapa y la válvula del pico para que se ponga la válvula de retención. El tubo debe ser conectado al pico del rotor y en la válvula de retención instalada en el pico del neumático, colocando también la manguera de protección. Sepa que en el neumático externo existe la necesidad de poner una conexión giratoria para viabilizar la colocación de la válvula de retención. Se efectúa el montaje del conjunto, taza, resortes y caño, ya colocando el tubo de nylon en el conjunto. Enseguida se conecta el tubo de nylon en el cuadrado y al pico del eje del rotor, midiendo y cortando el tubo de nylon conforme presentado, colocando luego la tuerca multiuso, conectando el tubo de nylon del conjunto taza, resortes y caño al rotor. Después se pone la taza en la punta del eje del rotor, fijándola con una tuerca. Finalizando, se coloca el acabamiento de la taza. Enseguida se pasa para las ruedas track, retirando la masa original del cubo, descartando los tornillos originales y quitando también la grasa para ponerla en la masa tacoar, que puede ser de diversos tipos de acuerdo con la rueda y cubos del vehículo, pudiendo, cuando sea necesario, ser perforada para la colocación de tornillo adaptador. Después se pone la junta de cerramiento y se fija la masa tacoar. Luego se enrosca el rotor en dirección a los picos de salida para los picos de los neumáticos. Los procedimientos siguientes son los mismos, ejecutados en las ruedas tracción. Concluidas las instalaciones de las redes y ruedas, se vuelve al equipo. En el camión, para conectar el tubo 3 del aire primario al panel.
el tubo 2 de la red trasera al panel y el tubo 1 de la red delantera al panel. Se sigue con la instalación del mazo de cables eléctricos en el equipo calibrador. El cable negro es negativo, el cable blanco, luz de panel, y el cable amarillo, positivo, llave de ignición. Se conectan estos cables con la terminal de enmiendas o en la caja de fusibles. Se ejecuta la fijación del equipo TACOAR en el panel del vehículo y con el calibrador TACOAR en acción. Se hace la verificación de llegada del aire de los neumáticos, desconectando el tubo de aire de la válvula de retención de cada neumático. Finalmente, se hace la demostración al usuario del calibrador embarcado de neumáticos TACOAR. Llave de aire en la posición 01, cerrado. Llave de aire en la posición 02, abierto, presurizando la red. Llave de aire en la posición 03, despresurizando. Descarga de aire de la red. Teclas 01 y 02, acciona y para la alarma sonora.